주여 와래도 떠무니 todo Buenas tardes, hermanos. Es un gusto, pero también una gran responsabilidad estar aquí. No soy menos pecador que cualquiera de ustedes. No soy nada especial, pero la gracia del Señor me tiene esta tarde aquí y vamos a buscar una enseñanza que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Estamos estudiando la carta de Santiago y a ver un pequeño repasito. Pero usted me responde, ¿ya? No es que yo pregunte y me vaya a autorresponder. ¿A quién le escribió Santiago? A la iglesia. En el versículo 1 de Santiago 1:1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros somos parte de esas 12 tribus. Nosotros somos, dice la Biblia, coherederos juntamente con Cristo, de la salvación y de toda la herencia que Cristo es merecedor por ser el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que somos coherederos y que somos parte de su pueblo. Así que lo que escribió Santiago hace 2000 años más o menos, no piensen que se lo escribió a un grupo de personas que vivían en Jerusalén o que estaban arrancando por la persecución, sino que piensen que se lo está diciendo a ustedes. Hace un par de semanas ya me la está diciendo a mí. Así que pensemos como que esto es para nosotros. Vamos a hablar sobre un tema que por lo general no se le asocia a Santiago, y Santiago ya lo habló en el primer capítulo y en el segundo un poquitito, pero vamos a hablar de la sabiduría. Eso es lo que acabamos de leer hace un momento. ¿Con qué personaje bíblico asociamos la palabra sabiduría? Con Salomón, ¿cierto? ¿Alguien la asocia con Santiago? Nadie. Pero Santiago habla a lo menos 2 veces y en forma bien clarita sobre lo que es la sabiduría, la importancia de la sabiduría, y hoy vamos a ver una, no definición, pero sí unas características que tiene la sabiduría que si no las tenemos, no sé si tan sabios seamos. Así que vamos a concentrarnos en capítulo 3, los versículos que leímos hace un momento. No es necesario que se proyecte de nuevo, ya lo leímos. Yo lo voy a ir repitiendo a medida que vamos avanzando. Busqué la definición de sabiduría en el diccionario y no me gustó ninguna. Aquí traje las 4 que encontré y creo que podemos mezclarlas, porque la primera dice que es el grado más alto del conocimiento. Y creo que la sabiduría va más allá de saber cosas. Alguien puede ser muy ignorante, pero ser muy sabio en su proceder, en su actuar, en su hablar. Entonces esa definición no me gustó mucho. La otra decía conocimiento profundo, va por la misma línea. Después la siguiente dice es una conducta prudente en la vida. Ahí me gustó un poco más. Y la última dice habilidad para llegar a conclusiones correctas. Entonces, juntando las 2 últimas, podríamos hablar que la sabiduría tiene mucho que ver con una conducta, se relaciona mucho a una conducta que podemos tener y una habilidad que nos puede llevar a buen raciocinio, a buenas respuestas, a buenas conclusiones. El hecho de que vivamos en sociedad hace que sea muy útil ser sabios. Si alguno de nosotros viviera en una isla solitario o en la montaña solo, que sea sabio, que no sea sabio, claro, a lo mejor le va a afectar su calidad de vida por algunas decisiones, pero no le va a afectar a nadie más. En cambio, el hecho de que vivamos rodeados de personas, que tenemos una familia, tenemos un lugar de trabajo, un lugar de estudio, tenemos una congregación, hace que el actuar sabiamente sea importante. Porque no es lo mismo que alguien entre en este momento atrasado, se sienta calladito, a que entre y se ponga a saludar a todos. Claro, está bien, uno dice, ¿qué persona más? ¿Cómo? Claro, saluda a todos, pero en este momento sería como desubicado, ¿cierto? Porque habría que, depende del contexto, tomar las decisiones. Así que es importante que lo que vamos a leer hoy día, ojalá que no nos quede solamente en la cabeza y que lo llevemos a la práctica, porque vivir en sociedad hace que sea muy importante tener un actuar sabio en este caso. Santiago en el primer capítulo dijo, en el versículo 5 dijo que si alguien no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. ¿Ya? Así que si alguno de ustedes después de terminado el sermón dice, sabe que me falta pero mucho para ser sabio, no se preocupe. Dios dice que
Si usted la pide, Él la da. ¿Y cómo la da? En abundancia. Así que no se preocupe. Esto, como dije antes, me habló mucho a mí en un par de semanas mientras preparaba esto. Así que he tenido que ir a la rodilla y pedirle sabiduría a Dios porque realmente es algo que necesitamos y necesitamos en gran manera. Santiago parte aquí con una pregunta. Santiago parte con una pregunta en el versículo 13 de este capítulo 3. Y las preguntas son buenas porque nos llevan a debatir, a tomar conclusiones, a saber la opinión de los demás. Y la pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una no sencilla pregunta. Si yo le preguntara a usted, ¿quién de ustedes es sabio? Yo creo que nadie levantaría la mano, por dos motivos. El primero, a lo mejor no se sienten sabios. Y a lo mejor otro, porque dirían, si yo levanto la mano, van a decir, este compadre es cachiborra. No, que mire, se cree sabio. Y no. Entonces mejor me guardo el comentario que voy a tener en contra. Entonces es muy probable que nadie levante la mano, por eso no voy a hacer la pregunta para que la levanten. Pero sí para que quede en su mente. Piensen, ¿soy sabio? ¿Soy sabio? A lo mejor no tenemos claro qué es ser sabio. Entonces la pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta que nos va a llevar a conversar esta tarde. Santiago aquí le está hablando, como dijeron ustedes muy bien, a los cristianos. Él era pastor de una iglesia, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Seguramente él tiró la pregunta porque sabía y se daba cuenta que en su congregación habían hermanos que quizás su actuar no era muy sabio. Quizás su forma de hablar no lo era. No iba a lanzar un tema que no tuviese trascendencia para ellos. Entonces, aquí Santiago lanza esta pregunta. Seguramente, como le digo, en esa congregación habían personas que carecían de sabiduría o tenían muy poca. Y es muy probable que en nuestra congregación pase exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que reconozcamos hermanos con sabiduría y reconozcamos situaciones o nos reconozcamos en que actuamos con poca sabiduría, por lo tanto no seríamos sabios. Y con la continuidad del versículo, los llama a que se examinen. Le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Tú te crees sabio? Deja ver tu actuar. ¿Tú eres sabio? Muéstrame tus obras. Es la mejor manera de determinar si tú eres una persona sabia o no, si yo lo soy. No es arrogante querer ni decir que una persona es sabia. ¿Por qué no es arrogante? Porque es lo que Dios quiere que seamos. Dios desea que todos seamos sabios, que todos busquemos la sabiduría, que todos tengamos un actuar, una forma de hablar, una forma de pensar sabia. Entonces, si yo digo, ¿sabe que yo me considero sabio? No lo veamos como algo arrogante, sino veamos como alguien obediente al Señor. Ojalá todos podamos levantar la mano. La sabiduría es más que el sentido común. Es más que el sentido común. El sabio demuestra su sabiduría en lo que dice y en lo que hace. Y aquí Santiago dice que el que se cree sabio, demuéstrelo por su conducta diaria. A lo mejor somos sabios en algunos temas, a lo mejor somos sabios para resolver algún tipo de dificultades personales o en grupo, a lo mejor somos sabios para actuar en el trabajo, pero no en la casa. Y en la casa se hacen las cosas porque digo yo nomás y punto, y eso no es sabiduría. A lo mejor en los estudios hago las cosas a mi pinta, eso no es sabiduría. Pero sí, somos sabios en otros ámbitos. Pero Santiago aquí, ¿quién nos está diciendo? Que la sabiduría es algo integral. Abarca toda la vida. No somos un ratito trabajador, un rato estudiante, un rato papá, un rato dueño de casa, un rato cristiano aquí en la iglesia. Las 24 horas del día, todos los días, somos una persona. Por lo tanto, si yo soy sabio, si usted es sabio, tiene que abarcar todo el tiempo. ¿Qué es buena conducta? Sigamos definiendo. Dice que por la conducta se observa si alguien es sabio. Buena conducta es, aquí tengo otra definición, es un modo o una forma de actuar noble, digna de alabanza. ¿Quién de ustedes actúa y después escucha un buen comentario de lo que hizo? Yo creo que a todos nos ha pasado que realmente alguien nos dice, oh, qué bueno lo que dijiste, que hiciste, o bien, súper, qué rico. Pero, ¿es algo constante? Entonces, buena conducta es eso. Es una forma de actuar noble, digna de alabanza. Y la Biblia dice que las obras hechas con la humildad provienen de la sabiduría. Eso nos está diciendo el versículo 13. ¿Cómo son tus obras? Este es un refrán, o sea, un dicho, no es un versículo, que yo creo que todos lo hemos escuchado, que los hechos hablan más que las palabras.
Aquí creo que cae como cajón. De ahí lo ha dicho Santiago, hubiera sido un versículo. Pero los hechos dicen cómo somos. Los hechos dicen cómo somos. Las obras, estas buenas obras, se hacen en un espíritu humilde y amable para que sean buenas obras. Y este espíritu amable es un espíritu obviamente controlado por el Espíritu Santo. Una característica de la sabiduría es la humildad, o en algunas partes sale como mansedumbre, que es cerca un sinónimo, amabilidad. Entonces una característica para empezar a cuestionarme, ¿soy sabio o no soy sabio? Es la humildad, la mansedumbre, la amabilidad. Pablo hace un paralelo, no sé si estará bien dicho la frase, pero un paralelo como muy opuesto. Es como raro, ¿cierto? Pero hace un paralelo entre lo que es el fruto del Espíritu y lo que es la manifestación de la carne. Y aquí hace un contraste súper clarito sobre alguien que es sabio y que no es sabio. La manifestación de la carne son un montón, son varios versículos, está en Gálatas 5, si después alguien quiere verlo, véanlo, pero hartas manifestaciones de la carne. Y entre medio dice que está la envidia y la ambición. Y el versículo siguiente habla sobre el fruto del Espíritu, y entre medio del fruto del Espíritu está el dominio propio, o la templanza, y la mansedumbre. Entonces, por un lado, la manifestación de la carne, envidia, ambición, además de muchas otras. Por el otro lado, el fruto del Espíritu, dominio propio, o templanza y mansedumbre, y otras más. Seguramente Santiago, como dije antes, se está dando cuenta que en su congregación hay hermanos que no viven el fruto del Espíritu, por eso toca este tema. Seguramente se da cuenta que hay hermanos que viven con cierto grado de envidias, que lo manifiestan. Quizás se da cuenta que hay hermanos que son ambiciosos. La ambición en sí no es mala, la ambición es lo que nos mueve o nos genera alcanzar metas, ¿cierto? Mi ambición es ser un profesional, puede decir alguien. Bien, el problema está cuando la ambición es egoísta. Cuando para alcanzar esa meta tengo que pasar encima del otro, no importa el daño que le haga, no importa ninguna cosa. Es conseguir mi objetivo. Ahí está el problema. Entonces, manifestaciones de la carne, la envidia y la ambición, seguramente Santiago se da cuenta que en su congregación hay personas así. Personas que viven con amargura, personas que viven con envidia, como dije, que viven con egoísmo. Qué triste es vivir con amargura. La amargura es más que una rabia, un enojo o un malestar pasajero. La amargura es algo profundo. Es algo que involucra todo nuestro ser. Una persona con amargura obviamente va a andar enojón, cascarrabia, que encuentra todo mal, se transforma en una persona desagradable. Porque mira, ahí viene el que se queja por todo, el que encuentra todo malo, hasta las cosas buenas. Sí, todo bien, pero igual el hermano llega tarde todos los domingos. O sea, siempre le va a encontrar algo malo. ¿Por qué? Porque hay algo que necesita expresar, algo que necesita votar y que está ahí afianzado en su corazón. Incluso físicamente. Uno, no siempre, pero uno dice, uy, compadre, con una cara amargado. ¿Sí o no? La amargura se expresa incluso físicamente. La amargura, y dice aquí, la envidia amarga es algo profundo. Es algo profundo. No solo es un deseo incorrecto, sino que además involucra otras cosas. No es solamente la envidia de, lo que tiene el otro me gustaría tener, que vamos a ver un ratito más, sino que cuando hay envidia con amargura es algo difícil de sacar. Involucra mucho pesar. Una persona que vive con una envidia, con una amargura profunda, siempre está molesto por algo, siempre está enojado por algo. Involucra rabia, siempre está enrabiado. No sabe con qué, pero está enrabiado. Y no sabe con qué descargarlo y con lo primero que se le cruza, descarga su rabia. Eso es la amargura. La amargura nos nubla. Yo creo que todos hemos pasado algún momento de mucho pesar en nuestro corazón y a lo mejor de amargura y un sentimiento muy desagradable. Bueno, la amargura nos nubla. Nos cuesta tomar buenas decisiones. Porque las tomamos, algunos dicen, está tomando decisiones con la guata, no está pensando, está dejándose llevar por su rabia, por todo lo negativo que tiene adentro. La amargura nos frustra, porque nunca estamos contentos, nunca estamos agradecidos,
Nunca estamos conformes con lo que obtenemos, lo que hacemos o lo que alguien hace por nosotros. Y vivimos frustrados, podría haber sido más, podría haber tenido más. La amargura también nos inmoviliza. No nos permite avanzar, quedamos pegados. Hubo una situación en el pasado que me causó gran dolor y si no la supero, si no se la entrego al Señor, no se la pongo ahí en los pies y le pido perdón por eso para salir adelante, voy a vivir toda la vida recordando esa situación y me va a inmovilizar, no me va a permitir avanzar. La envidia hace que violemos el 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Usted tiene la liturgia ahí. La codicia. Dice, sí, el 10º mandamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo vivo con envidia, es porque estoy deseando algo que tiene el otro. La envidia no es una envidia hacia mí, es un pecado que yo genero pensando en el otro. ¿Y qué cosas nos llevan a tener una envidia? ¿Qué cosas nos llevan a ser envidiosos? Todos hemos sido envidiosos alguna vez, ¿cierto? A lo menos una vez. ¿Qué cosas son? ¿Son las cosas malas del otro? Son los éxitos del otro. Son los que nos llevan a la envidia. Son los éxitos del otro, la prosperidad del otro, son los logros del otro. Pero no solamente desde el punto de vista económico. Generalmente pensamos, la envidia se refiere a que, claro, el hermano mire, tiene auto y yo sigo sin auto. Oh, qué linda la casa, hermano, y mi casa es fea. No, eso es parte de la envidia. Pero la envidia involucra muchos aspectos de nuestra vida. Y aquí tengo algunos. A lo mejor envidiamos la familia de otro. No sé si lo habrían pensado. Pero somos súper buenos para comparar. Pucha, no sé, mira, esa familia se ven todos felices, van todos al culto, juntitos, se ven ordenaditos. Y yo vengo solo. Yo cuando niño, yo creo que no sé, era envidia en el fondo. Había una familia en la iglesia que yo siempre los veía así como, ¿por qué mi familia no es como ellos? Cuando yo nací, mi papá tenía 50 años. Entonces, mi papá siempre fue como abuelito. O sea, cuando yo tenía 10 años, mi papá tenía 60. Entonces, ese momento en que uno quiere salir a jugar con el papá a la pelota, andar en bicicleta, mi papá con 60 años no calzaba. En cambio, esa familia, el papá era joven, salía con los chiquillos el fin de semana, andaban en bicicleta, salían a jugar básquetbol. Y yo nada, pues. A veces ellos me invitaban y yo salía y eso lo único que generaba en mí más envidia. Porque veía por dentro, que eran felices y yo después volvía a mi casa y no, pues. Es más, la primera vez que fui al estadio, yo invité a mi papá, pues. Cosa que al revés, porque generalmente el papá va con los hijos. No, yo lo invité. Entonces era como al revés. Entonces yo tenía ese problema con mi papá. O sea, con la otra familia. Veía esas familias que parecían familias felices. Después uno se da cuenta que puede ser una máscara nomás. Pero yo eso veía. Entonces, a lo mejor el motivo de la envidia puede ser otra familia. El motivo de la envidia pueden ser relaciones. Este compadre tiene cualquier contacto y yo, nada. No me eligen ni para pararme y desarme. En cambio, a él lo invitan a tomar onces, después termina el culto, se junta un grupito y salen para allá, y yo aquí trato de saludar y todo, y nadie... Puede ser envidia. Y a lo mejor la culpa también es del grupito que se encierra en sí mismo y no se abre y no invita. Pero puede generar en uno como cristiano envidia. A veces, en esta iglesia no pasa, pero hay iglesias en que... No. Estoy refiriéndome al ejemplo que voy a dar ahora. En esta iglesia no pasa que hay familias así numerosas. A eso voy. Porque el otro sí pasa. Y yo estaba en una iglesia en que hay una familia que son más de la mitad de los miembros. Y son todos el mismo apellido. Entonces después llega alguien que no tiene nada que ver con el apellido y ve que entre ellos se eligen, entre ellos ocupan puestos, ellos son los que predican, ellos todo, y uno queda ahí sentado mirando como diciendo, pucha, qué lata que no soy de esa familia. Y se genera envidias, y se genera rencor, y se produce una amargura en nuestro corazón. A lo mejor el reconocimiento también puede ser un motivo de amargura. Al otro le reconocen todo, el otro hace todo bien. Cuando yo iba al colegio yo era bien ahí del montón nomás. Entonces, yo veía en la iglesia que a comienzos de año se oraba por el año escolar de los estudiantes. Entonces, el primer domingo de marzo pasaban todos los estudiantes y se oraba por todo y qué bien. Y después, al final del año, también como que los testimonios, ¿cómo le fue al estudiante? Chuta, y yo decía que había sacado 5.4 promedio, me daba vergüenza, porque yo tenía 6 y tanto, 6,7 algunos. Envidia.
envidia que se va produciendo en uno. Entonces, también está el tema y obviamente está el tema material. El otro lleva poco tiempo el trabajo, mire, ya lo ascendieron. Él toma en cuenta. Tengo un compañero de trabajo que ni siquiera es cristiano y no sé, le va tan bien, yo soy cristiano y sigo aquí pegado. No tengo trabajo. Y hermanos que tienen tremendo trabajo. O tengo un trabajo que es de porquería, me levanto temprano, me acuesto tarde, gano una miseria, trabajo hasta el sábado, y hay gente que de 9 a 4, 9 a 5, de lunes a viernes, buen sueldo, buenas vacaciones, y yo aquí. Entonces, hay muchas situaciones en la vida que nos pueden generar envidia. En la mañana decíamos, salió ahí como ejemplo, el tema de que, oye, no sé, pues tengo tanto, y no voy a decir edad, tengo tanto y ni siquiera pololeo. Y hay otros que ya están casados con hijos, nadie me toma en cuenta. Y se produce un tema en el corazón. Y se empieza a formar una amargura que va quedando pegado en el corazón. ¿Qué te produce a ti envidia, amargura? Tú lo sabes. Un corazón con envidia, un corazón con ambición egoísta, carece de toda sabiduría espiritual. Toda sabiduría espiritual. La ambición en sí no es mala, como dije antes, pero cuando es egoísta, se transforma en pecado. El versículo 15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, miren las palabras que usa, es terrenal, en esta versión dice animal, en otra dice puramente humana, y es diabólica. Esta sabiduría es terrenal, puramente humana y diabólica. Si alguien con todo ese rencor, ese resentimiento, se cree sabio, le digo, está terriblemente equivocado. No es sabiduría eso. En la Biblia dice que es sabiduría terrenal, pero si es algo terrenal no tiene ningún valor. ¿Cuáles son las cosas terrenales que se mencionan en la Biblia? ¿Cuándo hace un contraste entre terrenal y celestial la Biblia? Cuando lo terrenal es algo dominado por el pecado. Se contrapone totalmente a lo que se origina en el cielo. El Espíritu de Dios está ausente en los asuntos terrenales, en este aspecto. El pecado es el que brilla. Entonces, si tú vives con amargura, con dolor, con rabia, con envidias, y eres un hijo de Dios, es momento que te detengas y te examines. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado es el que está gobernando esa parte de tu vida. Dice además que es puramente humana. 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, es locura. O sea, si no vivimos como vamos a ver más adelante, que es la sabiduría de Dios, es una sabiduría humana. Parece que no entendiéramos lo que el Espíritu nos está hablando. Incluso pareciera una locura. Y la última, dice que este Espíritu, o esta forma de sabiduría, esta forma de sabiduría dice que es diabólica. Qué fuerte la palabra. A ninguno nos gustaría que nos dijeran diabólicos. O sea, que es tonto, bueno, ya tonto, ya pasa. Y soy pajarón, bueno, pasa. Pero que me dijeran diabólico, es otra cosa. Es otra cosa. No sé qué se les viene a la cabeza con diabólico. A mí se me viene una situación curiosa. Yo tenía como unos 10 años, disculpe que ponga tanto ejemplo, al que mejor conozco es a mí. Yo tenía como 10 años y para mí la palabra diabólico era asociado a algo que ustedes van a reír. Yo tenía un amigo, éramos amigos de familias, y ese amigo tenía unos long play en la casa, escondidos. Y esos eran diabólicos. Porque eran de AC/DC y de Kiss. Y en la carátula salían los compadres Kiss pintados, con la lengua pintada y ese rostro. Y decían, oh, para mí eso era diabólico, eso era algo que incluso me daba cosa verla, mirarlo. Y él los tenía escondidos y el papá lo retaba, el papá lo llevaba a la fuerza a la iglesia y él ahí, firme con sus long play ahí. Capaz que los tenga por ahí. Para mí eso era diabólico. Y más encima, él llegaba de la escuela dominical el domingo y llegaba a ver magnetoscopio musical. Ahí se me cayó pesado el cassette, pero... Y más música después. Entonces, para mí eso era, pero ya... casi el diablo en una persona. Pero no tiene nada que ver. No se preocupen, si usted lo hacía, no tiene nada que ver. Era mi errada percepción. ¿Por qué dice que esta sabiduría es diabólica? Dice aquí Santiago. Porque, ¿quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Y el versículo dice, al final del 14 dice, ni mintáis, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Voy a leer entero mejor. Dice, porque si tenéis celos amargos, dice aquí, o envidias amargas, y contención en vuestro corazón,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tú estás diciendo que eres sabio y tu actuar es como hemos visto, estás mintiendo. Y cuando uno miente, le obedece al padre la mentira. Si te has sentido identificado con alguna de estas cosas, hay una solución, no te preocupes. Pero no digas que lo que tú tienes es sabiduría, porque no lo es. No lo es. Somos hijos de Dios. Como dije al comienzo, somos coherederos con Cristo. Es decir, tenemos los mismos beneficios que Cristo. Cuando alguien recibe una herencia, entre todos los herederos, salvo que haya alguna situación legal de por medio, pero todos recibimos o reciben la misma proporción, a favor o en contra, porque también se heredan las deudas. Somos hijos de Dios, somos coherederos en Cristo, pero muchas veces, lamentablemente muchas veces, nos convertimos en instrumentos que generan conflictos, porque creemos que estamos viviendo sabiamente, pero como acabamos de ver, no tiene nada de sabiduría. Nos convertimos en instrumentos que generan conflictos en la iglesia, en las familias, en el trabajo. ¿Cómo en la iglesia? Si en la iglesia venimos todos aquí, cantamos, oramos, nos despedimos a la salida, nos queremos. Bueno, es cosa de ver iglesias, cómo se separan, cómo se dividen, por caudillismos internos. Porque a un grupo no le gustó la decisión de la mayoría, entonces ya, la acepto, pero voy a hacer oposición dentro de la iglesia. Y al primer error del grupo que decidió algo y se aceptó, se los dije. Y está generando conflicto, El problema es cuando ya es un grupo que están ahí esperando que se caiga el pastor, esperando que se caiga algún dirigente, esperando que la propuesta que salió, que no era la de ellos, demuestre el error. Y están ahí para enrostrarlo. Eso es generar conflictos dentro de una iglesia. En el trabajo, ¿para qué decir? Tantas situaciones en que estamos ahí a la espera que el otro se equivoque, para demostrar que yo sé más, que me la puedo más, que yo debería ganar más. Somos hijos de Dios, pero nuestro actuar muchas veces es de un instrumento que produce discordia, desorden, divisiones, conflictos. La envidia es una, escucha la definición, es una resentida y odiosa aversión por la buena fortuna o bendición de otros. Lo voy a repetir. Es una resentida y odiosa aversión por la buena fortuna o bendición de otros. ¿Se entendió, cierto? Eso es la envidia. ¿Y la envidia qué hace? Destruye las confianzas, destruye la unidad. La envidia genera desorden, como vimos recién. Y en la iglesia pasa lo mismo, como lo acabo de decir. En vez de decir, gracias Señor porque al hermano tanto le va bien, gracias Señor porque el hermano tanto encontró trabajo, porque tú lo has bendecido, tal y tal cosa, uno dice, está bien, qué bueno que hermano, pero ¿y a mí cuándo? ¿Y por qué a mí? Y empieza a haber un murmullo por debajo. Y al hermano se le reconoció algo, ¿y yo? Y empezamos a generar un ruido que obviamente complica a los dirigentes, complica al que se sienta al lado y que lo escucha y que uno sin querer o con querer lo envenena. Y después la cosa empieza a agrandarse y se empieza a agrandar. En vez de decir gracias Señor porque el hermano encontró trabajo, porque el hermano ahora se ve que es feliz, porque solucionó sus problemas familiares, porque el hermano está pololeando. Y yo, muchas veces esa es nuestra frase del bronce. Santiago nos habla que hay dos tipos de sabiduría. La que estamos hablando ahora, la terrenal, que no es sabiduría, claramente, porque antepone el ego a otros, porque insiste que mi opinión está sobre la de ustedes, en que mis ideas son mejores, son más refinadas, son más actualizadas, etc. Y esto no solamente se ve en la iglesia, se ve en la familia. ¿O no han estado ustedes en algún cumpleaños, una fiesta familiar en que están todos menos el tío Pedro? ¿Y el tío Pedro por qué? No, es que no lo invitaban, porque cada vez que viene lo único que hace es hablar de sus éxitos, sus viajes, sus cosas así. ¿Y faltaron los de allá? No, que esos siempre andan armando líos nomás y siempre nos miran en menos, claro, porque viven allá, pues y uno que es de acá. Hasta en las familias pasa. En la iglesia, como les dije, es que entre ellos nomás se eligen. En que, y puede ser verdad, los líderes se sienten superiores. Entonces miran en menos a los otros, entonces obviamente generan una situación. Si aquí la culpa no es solamente de un lado, la culpa puede venir de cualquier parte. Es que siempre en la misma familia se eligen, como dije antes. Y eso se ve muchas veces. Si esto ocurre en tu vida, si esta sensación de amargura, de odiosidad, de rencor ocurre en tu vida, hay solo una solución. No es hacer un coaching para ver la vida color de rosas. La única solución es arrodillarse, reconocer el pecado y pedir perdón al Señor.
No existe otra. Obviamente, después de eso, tú tienes que hacer el esfuerzo de cambiar. No puedo orar, Señor, perdóname porque me he dado cuenta que soy envidioso por tal situación y después el domingo sigo con el mismo comentario. Entonces, si tu problema es este, te invito a que hagas esto, que te arrodilles, que reconozcas el pecado, porque no estás viviendo en sabiduría, no estás viviendo en sabiduría. Reconozcas tu pecado, se lo entregues al Señor y le digas claramente, Señor, no puedo con esto, mi rencor es más grande que mis fuerzas. Tómalo, llévatelo. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Y si en tu vida ni siquiera algún día le has dicho, Señor, quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Salvador, parte por ahí. Reconoce tu pecado, entrégaselo al Señor, pide que Él sea el Señor de tu vida, que entre a tu vida y acéptale como Salvador. Y después el Señor va a hacer todo esto otro. Al fin llegamos al versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí pasamos a la otra sabiduría, a la verdadera sabiduría. Y le pone un piso. Dice que la sabiduría parte, como primera característica, dice que es pura. Es pura. En nuestra sociedad la palabra pureza generalmente se vincula al tema sexual y no pasa de ahí. Es que no son puros ellos porque en el pololeo tienen relaciones sexuales. O mire, la novia se casó de blanco. Y de ahí son nuestros comentarios sobre la pureza. Pero la pureza abarca ese ámbito. Ese es uno de los muchos. La pureza abarca todo lo que incluye nuestra vida. Y dice el Señor que nuestra sabiduría se basa en la pureza porque el único puro, dice la palabra, Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si tus decisiones, tu base de vida, tu sabiduría no la pones como base en Cristo, no vas a ser sabio, vas a ser la sabiduría que vimos recién, esa sabiduría humana que no es sabiduría. Entonces, el primer paso para una sabiduría real es, no el primer paso, la primera característica de sabiduría es la pureza. La pureza. La sabiduría que se origina en Dios es pura porque Él es puro. No podemos encontrarla en otra parte. Él nos pide pureza a nosotros. Él sabe que no lo vamos a lograr aquí en la tierra. Que vamos a tener que dar pasos para lograrla, pero la alcanzaremos plenamente cuando vivamos con Él. La sabiduría pura la encontramos solamente en Cristo. 3 preguntitas. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu actuar? ¿Cómo son tus deseos? ¿Son puros? Si no partimos bien ahí, imagínense para arriba. Esta es la base de la sabiduría. ¿Cómo es tu hablar? La semana pasada tuvimos un epílogo, después, y se habló sobre el tema de los garabatos, las malas palabras, y quedó claro. En sí una palabra no es un pecado, pero lo que está detrás, lo que generó que yo la dijera, la intención que yo tuve en decirla. Porque yo puedo decirle a alguien usando palabras súper académicas, lo puedo basurear, lo puedo tirar al suelo. Y quizás va a ser más fuerte que decirle un garabato. Entonces, no es la palabra en sí, sino es con qué intención la dijiste, qué quisiste decir. Yo puedo asertir a alguien, cualquiera puede asertir a alguien diciéndole unas cosas muy fuertes. Entonces, cuando tú hablas, ¿cómo es tu hablar? ¿Es puro? ¿Cómo es tu actuar? ¿Es puro? ¿O tú actúas aparentemente de buena forma, pero con la intención de hacer pisar el palito al otro? ¿De provocar una situación que después resulte negativa para el otro y en tu provecho? ¿Cómo son tus deseos? ¿Cómo son tus deseos? ¿Son puros? La sabiduría que viene de Dios tiene varias características, pero la base es la pureza. Y alguna de estas características es que dice que es pacífica la sabiduría. Alguien que genera conflictos no es una persona sabia, dice que es pacífica. El creyente debe tener un temperamento controlado por el Espíritu Santo. No puede ser que cuando pasa un auto al lado y me dio un toponcito o me sacó el espejo, yo me baje enrabiado, golpee la puerta y le agarre a patada al auto el del lado. Eso puede ser, pero no debería ser la conducta de un cristiano.
No puede ser que la conducta de un cristiano que si alguien me ofendió o alguien me ignoró, yo quede así resentido y le diga un par de cosas. La sabiduría, dice la Biblia, es pacífica. Pacífica. Proverbios 3:17 dice, sus caminos, está hablando del hombre perfecto, sus caminos son deleitosos y sus veredas de paz. ¿Generas tú conflictos o eres el que los aplaca? Si los generas, hay problemas con tu sabiduría. Hay problemas. Además dice que la sabiduría es bondadosa. No presume saberlo todo y como lo sé todo, aplasto al otro. Es bondadosa. Bondad viene de bueno. Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Interesante, ¿eh? Estimar a los demás como superiores a mí. Y después dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Y el 4:5 dice, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La sabiduría es bondadosa, es dócil. Dócil no significa que me tengo que dejar llevar por lo que se le ocurra a los demás y yo que hagan esto, ya lo hago, que hagan esto, ya lo hago. Total, soy una persona sabia. No se refiere a eso. Sino que es capaz de escuchar opiniones distintas. Es capaz de escuchar opiniones incluso contrarias a las mías. Pero no por eso me enojo, no por eso genero un conflicto. Y soy capaz de aceptar correcciones. ¿Sabes qué? Te equivocaste en esto. Gracias, voy a poner atención. A lo mejor el otro también te ha equivocado. Pero si soy sabio, soy capaz de escuchar. Y no por eso generar un problema. Y soy capaz de reconocer mis errores. Hay varios proverbios que hablan sobre que el sabio endereza sus caminos. En cambio el necio muere con las botas puestas, como decimos. Hasta el final con su idea, aunque se dé cuenta que está equivocado, porque es orgulloso. Entonces, otra característica de la sabiduría es que es dócil. Dice después que la sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Cada vez se pone más difícil la cosa. ¿Qué cuesta ser misericordioso con alguien que no se lo merece? Uno al tiro quiere la sanción. Yo en el colegio ya llegan los niños, pero así como... Y siempre llegan los que son más sancionados. Pero cuando son víctimas de algo, él me hizo eso. A mí me suspendieron la otra vez por eso. Así como, ya, quiero que él también. Como para empatar la cosa. Qué difícil es ser misericordioso. Una de las bienaventuranzas decía, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Incluso esa bienaventuranza se podría tomar como una cuenta de ahorro. Voy a ser misericordioso porque el día que necesite misericordia, van a tener que tener misericordia conmigo. Ese no es el fin de la escritura, obviamente. Pero hasta en ese punto, uno debería decir, me conviene ser misericordioso. ¿Demostramos misericordia con los que no se la merecen? ¿O somos legalistas hasta el final? ¿Y que el que la hace la paga? ¿Qué cuesta ser misericordioso? ¿Pero qué nos gusta recibir la misericordia del Señor? Ninguno de nosotros debería estar aquí esta tarde. Deberíamos estar en la casa, no sé, viendo tele, durmiendo, cualquier cosa. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Porque no merecemos nada bueno. Y Él nos tiene aquí. Escuchando su palabra, saludando a los hermanos, compartiendo un buen momento, saludándonos. Somos sus hijos nada más que por misericordia. Pero cuando alguien nos hace algo, queremos inmediatamente la sanción para el otro. Y además dice, más que llenos de misericordia, dice, y de buenos frutos. Y de buenos frutos. En el capítulo anterior, aquí Santiago nos habla que nos preocupemos de las viudas, de las necesidades de la viuda, de los huérfanos. Y ahí hay solamente dos ejemplos. Y hay muchos más. La persona sabia está llena de buenos frutos. Conozco personas igual que nosotros, con pecados, con limitaciones, con un montón de errores. Pero conozco personas que si alguien con alguna dificultad física o porque tiene un hijo enfermo o alguna cosa así, no puede ir a hacer la fila al consultorio a las 5 de la mañana para sacar número, van. Y llegan con el número y se lo pasan. Quizás a un extremo. Nunca lo he hecho, no sé si lo haría.
pero hay personas que lo hacen. Hay personas que sacrifican no solamente tiempo, sino que recursos, cuando se puede, en ayudar a otros. La sabiduría está llena de buenos frutos. Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, ames la misericordia y te humilles ante mí. 3 cosas nos pide el Señor. La segunda, ames la misericordia. ¿Cuánta misericordia hay en nuestras vidas? La misericordia no es antónimo de justicia, no es que por ser misericordia va a quedar algo fuera de tener justicia. Hay cosas que sí hay que tener sanción, pero muchas veces depende de cómo lo decimos. Muchas veces depende de cómo lo decimos. En este versículo no habla más de frutos, pero sí nos pide que nuestra vida, si queremos ser sabios, si nos creemos sabios, sea una vida con frutos. Y el último punto sobre esta sabiduría dice que debe ser imparcial y sincera. Y aquí es complicado. Si la mansedumbre y la misericordia es complicada, esto también es complicado, porque todos tenemos preconceptos. Todos tenemos preconceptos. Tuvimos una crianza distinta, entonces depende de la crianza, es como yo veo la vida. Si tuve un padre castigador, tengo 2 extremos. A lo mejor yo voy a ser muy castigador y por cualquier cosa voy a estar pegándole a mis hijos, o voy a hacer, para que mis hijos no sufran, como yo sufrí, voy a hacer light total. Pero vengo reseteado por esa crianza. Tenemos gustos deportivos, algunos equivocados, pero eso es otro problema. Y generalmente el gusto deportivo es porque mi papá era del Colo y soy del Colo y muero del Colo y voy a la Garra Blanca. Y otro no, porque yo, cuando la Católica inauguró el estadio, mi papá me llevó y de ahí quedé fascinado con la Católica. Y otro por otra cosa, por la U y en general. Venimos con esa carga de decisiones. La posición política es que yo sufrí en ese tiempo. Yo no sufrí. No, pero es que aquí, es que acá. Y venimos con preconceptos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre la sabiduría? Que es imparcial y sincera. El sabio no escoge un bando cuando es árbitro. Si eres sabio, escucha las 2 partes, escucha sus puntos de vista y no incluyes en tu decisión tu formación o lo que te hace pensar de cual o cual forma, sino que buscas lo que sea justo. Lo que sea justo. Es difícil. Todos tenemos gustos, hasta por los colores. Hasta por los colores. Todos tenemos gustos, todos tenemos preconceptos, todos tenemos inclinaciones, pero cuando un sabio emite un juicio, no lo hace por su punto de vista, lo hace por lo que escuchó, lo que averiguó. Somos tan dados a responder, pero al tiro, a alguna situación. Ni siquiera la pensamos. Somos tan dados a dar nuestra opinión, a ser categóricos con respecto a alguien que hizo algo, y no nos detenemos a pensar y nos creemos sabios. Y muchas veces las opiniones están equivocadas, muchas veces esas opiniones están cargadas de un difícil momento emocional que estoy pasando, porque lo que uno de los 2 cuenta me pasó a mí, entonces tengo una inclinación y la sabiduría no queda en ninguna parte. Además dice la Biblia que no solamente Dios reconoce a una persona sabia, sino que el entorno también lo hace. También lo hace. ¿O no le ha tocado de ver a un compañero de trabajo, un compañero de estudio, que puede ser cristiano o no puede serlo, pero que es una persona que llama la atención por su corrección, por su puntualidad, por su vocabulario, etc., y todos le reconocen algo? ¿No le ha pasado? Yo tenía un compañero en el colegio, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido, era Mallea. No era cristiano, y todos lo conocíamos por el justo Mallea, porque no decía garabatos, no copiaba las pruebas, se sentaba adelante, ordenadito, nunca llegaba atrasado, siempre tenía la respuesta correcta, el justo Mallea. A él le reconocíamos, era un cabro de liceo, pero se le reconoce. No significa que tú actúas sabiamente para que te reconozcan. Es un plus que nos da el Señor cuando tú eres sabio. Conocí a una persona que su vida fue agricultor, gran parte de su primera adultez, digamos, joven adulto, agricultor. Llegó a 3º básico, sabía leer y escribir a tropezones, bueno para las matemáticas, sí,
Y esta persona un día vivía en el campo, ¿m? Y un día esta persona recibe una notificación de un juez, del juez de la ciudad que estaba más cerquita de la casa, de donde vivía en el campo, en un pueblito chico. Y recibe la notificación del juez, y recibir una notificación del juez no es para decir, me visitó el juez, ¿sabes? Es para asustarse. Y él concurrió obviamente a la citación del juez. Él no lo conocía. Y el juez le dice, ¿usted es tal persona? Sí, yo soy tal persona y vengo porque usted me citó, pero no entiendo, yo no he cometido ningún delito, no tengo problemas con nadie. No viene por eso. Viene porque yo estoy a cargo de esta jurisdicción y estoy buscando personas que vivan en ciertos sectores que sean mi brazo derecho. Porque estoy hablando de algo que sucede hace 60 años más o menos. ¿Cómo me comunico fácilmente con lo que sucede allá, con lo que sucede acá? Para mí es muy difícil. Entonces estoy buscando personas que me ayuden. Y he averiguado, y donde vive usted tiene muy buena reputación. Usted no es alcohólico, no anda metido en peleas. Esta persona ahora es dirigente de la iglesia del pueblito, una iglesia chiquitita. Está a cargo de un grupo evangélico que se portan bien. Sé que usted es una persona correcta, tiene un negocio, nunca he escuchado de que usted esté ahí haciéndole trampa con el peso, con las cosas así a la gente. Tiene buen nombre usted. Entonces por eso me gustaría que usted fuera mi brazo derecho. Señor juez, tengo tercero básico. Apenas leo y escribo. No me importa eso, le dijo. A mí me interesa que haya una persona que sea respetada. Sé que usted es honesto, sé que usted es justo. Tiene un montón de pifias, que es un ser humano. Pero en ese ámbito era una persona que la gente del pueblo se lo reconocía. Fue 5 años juez rural, 5 años. Tenía hasta los carabineros a cargo. Nada más que porque era una persona sabia. En muchos aspectos no lo era a lo mejor, pero tenía un buen nombre. Entonces, la sabiduría no viene por el tema de conocimientos, viene por lo que acabamos de leer. Haga el chequeo. ¿Cuántas tiene y cuántas no tiene? Si siente que le faltan algunas, arrodíllese y pídaselo al Señor. Él se lo va a dar, y en abundancia. El último versículo, el 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es muy difícil alcanzar la justicia si hay amargura en tu corazón. Es muy difícil que seas justo. Es muy difícil si hay egoísmos, si hay envidias. La justicia solo se genera en un clima de paz, de amor, de tolerancia, de mansedumbre. Lamentablemente, lo que yo estoy diciendo lo escuchamos muchas veces en las iglesias. Y escuchamos del amor de Dios, de la paz que tiene que haber en nuestros corazones, que nosotros tenemos que tener por los demás, de la mansedumbre, de la amabilidad, de la preocupación del prójimo. Pero a veces dentro de la iglesia encontramos menos de eso que afuera. Es una pena. La iglesia debería ser el lugar donde todo esto aflora naturalmente. Pero a veces en el mundo encontramos personas más correctas, más sabias, con una sabiduría humana, pero con mucho sentido común, que le llamamos sabiduría. Sabemos y repetimos sobre el amor de Dios incansablemente. Ese amor de Dios hacia nosotros, pero nos quedamos ahí. ¿Cuándo lo ponemos en la práctica? Yo me alegro que esta iglesia esté trabajando con grupos como ir a la cárcel, como grupos que hacen el trabajo en el gimnasio. Me alegro estar en una iglesia en que una vez al mes o cuando hay quinto domingo se hace una actividad en la calle para bendecir a los demás. Cristiano o no cristiano, no importa. El que pasó por la vereda, ahí tiene su café, un regalito. Y eso le agradezco al Señor por estar en una iglesia así. Jesús, con esto termino, se sentó con lo más despreciado, más despreciable de su tiempo. Con cobradores de impuestos que eran muy despreciados por lo general en estafadores. Se sentó con prostitutas, con enfermos. ¿Y qué encontraron ellos en Jesús? Encontraron un hombre pacífico, un hombre amable, un hombre dócil, que no los cuestionaba, sí cuestionaba su pecado, o sea, los cuestionaba a ellos, pero no los cuestionaba de una forma agresiva. Encontraron en ellos un hombre lleno de misericordia, de buenos frutos y un hombre justo. Partí con una pregunta, que es la que hizo Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Puede terminar con otra pregunta. Esta es mía. ¿Cómo te conocen los demás? Eso solamente tú lo sabes. Y como te digo, si en este chequeo de las cosas que tú necesitas para ser sabio te faltan alguna o te faltan todas a lo mejor, la decisión y la solución es una. Arrodíllate delante de Dios, reconoce tu pecado, reconoce tus faltas, pídele perdón, pídele que Él te dé lo que necesitas y ponte a trabajar. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos contrastas